Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí. Pues es un enorme gusto, un gozo verles nuevamente. Y yo, hermanos, pues yo les comparto, yo sigo contento, yo sigo emocionado, porque este tema de la palabra de Dios, pues es algo sublime, hermanos. De verdad, es emocionante lo que hemos estado llevando. 5 temas urgentes que pues es necesario predicar, hermanos. Y como vimos el domingo anterior, mucha gente se pregunta, se admira, nos juzga, nos critica por la fe que nosotros tenemos en el Señor y en su palabra. Y hasta cierto punto, digamos que es normal y hasta válido a veces que juzguen lo que nosotros hacemos, porque ellos no lo logran entender, porque como también vimos el domingo anterior, al no tener el Espíritu Santo de Dios, pues ellos no comprenden nuestra necesidad, nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza en que la palabra de Dios es la guía, es el manual del usuario de todo ser humano, y que nosotros confiamos plenamente en la palabra de Dios. Amén. Espero que así sea en tu vida. Que la Biblia, hermano, siempre sea el libro al que acudes para tomar cualquier decisión, no importa, hermano, si es secular, si hasta te parece absurda, pero tienes que consultar con el buen libro, amén, porque ahí es donde está la guía y te da pasos con certidumbre hacia dónde ir, y ahí te dice, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, mantente bien en el centro, en los caminos que ha trazado el Señor para tu vida. Pero la gente se pregunta por qué lo seguimos ciegamente, y hay numerosos argumentos en contra de que si este libro verdaderamente dice lo que dice ser, y si realmente es un libro divino, si es un libro que contiene las mismas palabras de Dios, el pensamiento de Dios plasmado en este libro, pues se preguntan y hacen muchas objeciones. Y pues yo les decía, hermanos, que el apóstol Pedro nos escribió en una de sus cartas que nosotros, hermanos, tenemos que preparar, nosotros, como dice ahí en el pasaje 1 Pedro 3:15, estar siempre. ¿Cuándo, hermanos? Siempre, no es a veces, o cuando quieras, o cuando tengas ganas, o cuando según tú quieras tener fe. No, hermanos, siempre dice preparados para presentar defensa. ¿Con qué característica? Con la de debatir, con atacar. No, hermanos, con mansedumbre. ¿Cómo lo haría Cristo? Con mansedumbre y humildad y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y entonces, hermanos, pues estuvimos viendo el domingo anterior 7 pruebas, irrefutables de que este libro llamado la Biblia es la bendita palabra de Dios, y que aquí se encuentran, hermanos, plasmados en letras, en nuestro idioma, que ya vimos pues parte de la historia, cómo llegó a nosotros, en nuestro idioma español, la mente de Dios, la voluntad de Dios en este libro para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ir plenamente confiados para leer y escuchar lo que Dios nos quiere decir, y que tenemos que obedecer su voluntad. En este libro, hermanos, están todas las instrucciones divinas que necesita el ser humano para ser feliz y para regresar a Él. Amén. Amén. Pero, ¿qué hay con aquellas personas que refutan lo que dice la Biblia? Muchos cristianos, hermanos, de hecho lo hacen. Y como les decía el domingo anterior, descansa, ten paz en tu corazón. Dios no está enojado porque tengas dudas acerca de la Biblia. Porque de hecho, hermanos, Él está, como yo, su servidor en estos momentos, ansioso de compartirles, hermanos, estas pruebas irrefutables de que la Biblia dice que es lo que dice ser, la palabra de Dios. Y vimos hasta el domingo anterior 4. Vimos, hermanos, que los propios escritores de la Biblia nos dejan que la Biblia es palabra de Dios. Vimos que el tiempo, los calendarios, la historia misma, todo datan de una fecha específica en la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo.
Y si alguien dice, pues es que yo no creo, entonces ¿por qué si crees en los argumentos históricos que datan desde antes de Cristo o después de Cristo? O sea, no tienen fundamentos, ¿verdad? Simplemente son necios y son personas que no tienen el Espíritu. Tercero, vimos la misma violencia que hay en contra de los que la predican y la enseñan. Y vimos, hermanos, que precisamente el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a padecer persecución. Así que nosotros los pastores, hermanos, padecemos persecución a causa de enseñar la Biblia. A lo mejor no como Pablo, pero sí, hermanos, sí tenemos el que siempre nos estén juzgando, criticando, diciendo mentiras, malas palabras acerca de nosotros, y al final, como a veces los he dicho en son de broma, todo lo que pasa en la iglesia y lo que no pasa en la iglesia, pues es culpa del pastor. Pero gracias a Dios por ello, porque eso quiere decir que vamos bien, porque así lo dijo el Señor: bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre. Así que gracias a Dios por ello. La violencia ahí está. Y vimos el último, hermanos, que fue los errores de los propios teólogos, y hablo de los teólogos modernos. Todos, hermanos, estamos siempre equivocándonos en un dato histórico, en alguna situación. A veces hay diferencias de doctrinas, y eso, hermanos, hace irrefutable que los autores, los 40 hombres de Dios que escribieron la Biblia, ellos ningún error tienen, y nosotros sí. Entonces eso da prueba de que la palabra de Dios que ellos recibieron, como dice el apóstol en su carta, bueno, pues la palabra de Dios es inspirada por Dios, y nos da las 4 propósitos fundamentales para que el Señor no las dejó. Y es, ¿para qué, hermanos? Para enseñar, redarguir, que es contradecir lo que viven en error, y para corregir a aquellos que creen que tienen la verdad, y también para instruir en justicia a todos los que quieren entregar su vida al Señor realmente, a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios. Siempre, hermanos, tienen en cuenta estas palabras, y cada palabra que sale de un predicador tiene que cumplir con uno de estos propósitos. Así que gracias a Dios por ello. Y vamos a pasar inmediatamente al quinto, hermanos. Para entrar en materia, antes de pasar a mi favorito, que es el séptimo, pero vamos a ver, hermanos, el impacto que ha tenido la Biblia sobre toda la humanidad, sean inconversos, sean conversos o sean radicales, incluso hasta los propios ateos. La Biblia, hermanos, es el único libro que impacta a toda la humanidad, sean lo que sean, crean lo que crean. Y es algo, hermanos, que ha sido durante miles de años. La Biblia ha resistido los intentos de reyes, de dictadores, de sociedades enteras de abolirla. Y aún, hermanos, lo siguen haciendo. Sigue, hermanos, este libro llamado la Biblia, sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos. Es un bestseller, como le llaman algunos libros, pero este, hermanos, es el libro de libros. Está por encima de cualquier libro. La Biblia, hermanos, 1440 después de Cristo, Johannes Gutenberg, ¿te suena? El inventor de la imprenta. ¿Cuál creen que fue el primer libro que él hizo? La Biblia. ¿Crees que es casualidad? Por supuesto que no, hermanos. El Señor utilizó a este hombre alemán, Johannes Gutenberg, en el 1440, después de tantos intentos de estar ahí perfeccionando todo lo que tiene que ver con los logotipos y todo lo que tiene que ver con la impresión. Inventó este aparato llamado la imprenta, y el primer libro que se le vino a la mente por casualidad, ¿verdad, hermanos? Fue la Biblia. Nada más ni nada menos que la Biblia. Sus palabras, hermanos, de la Biblia, por supuesto, contienen una esperanza que no se encuentra en ningún otro escrito religioso, ni de ningún otro tipo.
Y es el único libro que transforma, tiene el poder de transformar vidas. Y ha transformado las vidas de millones de personas. Increíblemente, hermanos, este libro, llamado la Biblia, también es el libro más pirateado. Increíble, pero también piratean la Biblia. Suena hasta ofensivo y ridículo, pero es la verdad. Otras religiones del mundo afirman ser fieles seguidoras de este libro, pero el vínculo que los une a este libro, hermanos, es el miedo, la intimidación a través de la Biblia o del esfuerzo humano, cosa que va en contra de lo que la propia Biblia enseña. La Biblia, hermanos, promete lo que ningún otro libro hace: salvación, perdón, vida eterna, esperanza y propósito, como un regalo gratuito de Dios. Eso es lo que ofrece este libro. Ningún otro libro te ofrece esto. Sus palabras han transformado a asesinos, a drogadictos, a sicarios, narcotraficantes, homosexuales y todo lo que te imagines, hermano. Es el único libro que los cambia. Tiranos y naciones enteras también ha cambiado. La Biblia los ha transformado. Es el único libro, hermanos, escúchalo bien y sígueme con mucha atención. Es el único libro que está vivo. Y tú dirás, ¿cómo crees? Hermanos, la Biblia es un libro vivo. Todos los demás libros, hermanos, están muertos. Es el único libro que tiene la capacidad sobrenatural de dar vida. Y ningún otro libro lo tiene, hermanos. Así que, qué increíble libro tienes en tu mano. Haz el esfuerzo, hermano, de verdad, con tu propio sudor, comprarte una buena Biblia. De verdad, hermanos, es la mejor inversión que puedes hacer. Y también es el mejor regalo, por supuesto. La Biblia, hermanos, resuena como la verdad en lo más profundo del alma humana. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, por favor. Este libro exquisito de sabiduría escrito por el rey Salomón. Increíble, increíble libro, hermanos. Eclesiastés 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué increíble, hermanos. Es posible que alguien rechace, incluso odien la Biblia o la ignoren voluntariamente, pero no pueden desconocer el impacto que tiene en quienes la leen o la escuchan. Ese tiene el poder la Biblia, hermanos, de hacer impactar, ya sea que la ignoren o que la odien más o que la amen, pero de que te genera ese impacto, lo hace. Finalmente, hermanos, Dios nos ha dado libre albedrío para elegir lo que creemos, pero también ha puesto sus huellas digitales en toda su creación y ha escrito un manual de instrucciones para que sepamos cómo vivirlas, cómo entenderlas. Y dice el Salmo 119, este salmo tan especial, hermanos, de lo que ya les he hablado. Salmo 119, versículo 11. Dice ahí: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú quieres saber cómo no pecar contra Dios, hermano, pues tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Porque es ahí donde el Señor ha dejado su voluntad. Su palabra, hermanos, nos ha dado numerosas pruebas de que se puede confiar plenamente en ella. Y los que confían en la Biblia tienen una base sólida sobre la cual pueden construir sus vidas y además vivirla de tal manera que sea evidente para todos los demás que vives en una situación firme, inamovible, directa al éxito. ¿Y cómo es eso?
Mateo 7:24, cuando habla de dónde debe de estar puesta tu confianza. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque eso es fundamental. No solamente basta con oírlas, hermanos, hay que hacerlas. Dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras, pero no las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre insensato, o sea, torpe, necio, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así es, hermanos, la vida de cualquier persona que no hace lo que la Biblia dice. Y por eso se destruyen matrimonios, porque no se hace lo que la Biblia dice. Vienes, la oyes y dices: wow, qué bueno, qué bonito mensaje, pero no haces nada, hermano. Entonces viene la ruina a tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, tu trabajo, tu futuro, todo se va a la ruina, tarde que temprano, porque en el ínter van a venir la lluvia, los ríos, el viento, y van a caer. Y puedes recordar aquí la historia de los 3 cochinitos que luego se dejó, porque es una enseñanza de vida, solamente que mal interpretada, pero es la verdad. Así que, hermanos, confías en la Biblia. Vas a la Biblia para decidir incluso qué estudiar. ¿Alguna vez lo confiaste, tu futuro, a la Biblia? Y una vez les dije: hermanos, si Cristo viniera hoy, ¿estropearía tus planes? Ahí está, hermanos. Número 5, el impacto sobre toda la humanidad es irrefutable. Número 6, vamos acercándonos, hermanos, a lo emocionante: las religiones. Las religiones que hay en el mundo. Solamente voy a hablar de 3 por el tiempo, pero son, digamos, como que las más influyentes, o que pudieran influir en ti mismo, para que dudes de la Biblia y que tú no sepas que, pues, o que dudes de que realmente el libro que tienes es el verdadero, y que el que ellos manejan pudiera ser el verdadero. Y la Biblia misma dice, hermanos, que de los propios escogidos muchos van a ser engañados. Y por eso Pedro nos insta a que estemos preparados para presentar defensa. Así que, hermano, olvídate ahorita de estarte ahí acordando qué vas a comer al rato, qué vas a hacer, hermanos. Ahorita olvídate de todo eso. Concéntrate en lo que vas a aprender hoy, porque esto es una preparación para ti, para que aumente tu fe y puedas defender tu fe con mansedumbre, humildad y con argumentos irrefutables contra todo el que se burle de tu fe, critique tu fe o ataque tu fe. Y para que tú, hermanos, crezcas en el Espíritu y dejes de oler a pañales. ¿Amén? ¿Quieres crecer en el Espíritu? Pon atención, hermanos. Olvídate de todo lo demás. La religión popular, ya saben a cuál me refiero, la religión católica romana. Esta iglesia, hermanos, maneja 3 versiones de la Biblia y la llaman la Biblia católica, que es un error. Pero bueno, ha editado estas Biblias el Vaticano y le han añadido 12 libros del siglo IV en adelante. Estos libros, como ya les expliqué, hermanos, hasta les traje Biblias, si se acuerdan, tienen libros llamados apócrifos, que significan de origen desconocido o falsos. Son 12 libros llamados Judith, Tobías, Sabiduría de Salomón, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda de los Macabeos, partes añadidas al libro de Daniel y al libro de Esther, el Cántico de los 3 jóvenes, la historia de Bel y un libro muy extraño que se llama Susana y el dragón. Son libros apócrifos. Y el Vaticano los añadió a la Biblia que todos tenemos, pero que no es la que nosotros leemos, que es la Reina Valera. Son 12 libros.
Una vez, hermanos, que se cerró el canon, o sea, cuando los apóstoles murieron en el siglo I, ¿cuál fue el último apóstol en morir? Juan, hermanos, el apóstol Juan, cuando recibió el libro de Apocalipsis, Revelaciones, ahí se cerró el canon. Y de ahí, hermanos, ya no hay nada más que agregar a la Biblia. Y la Iglesia Católica Romana agregó en el siglo IV estos 12 libros que vayan a saber ustedes de dónde salieron. De ahí, hermanos, ya no se permitió ni se aceptó que ningún acontecimiento, descubrimiento o ningún texto que supuestamente hayan encontrado arqueológicamente se podría injertar al canon del Antiguo o Nuevo Testamento que tenemos ahorita, porque los apóstoles ya habían evidenciado que las cartas que ya habían escrito eran verdaderamente salidas de la propia mano de los que estuvieron con Jesús, no de otros, solamente de los que estuvieron con Jesús y con los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento escribiendo los pergaminos para completar la Biblia. La Iglesia Católica en el siglo IV o V agregó versiones que fueron inventadas por ellos, sin fundamentos apócrifos que ningún otro profeta o apóstol de la Biblia menciona. Incluso, hermanos, yo les decía que el propio Jesús no hace mención de ninguno de estos 12 libros apócrifos. Jesús, hermanos, en los evangelios prácticamente en sus enseñanzas mencionaba o a un profeta o citaba una o varias de sus palabras dado por Dios. Porque es interesante, hermanos, que Jesús en sus enseñanzas, el libro que más cita después de Daniel es el libro de Deuteronomio, el libro menos leído por los cristianos hoy en día, pero que es el más citado por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y Jesús, hermanos, menciona, como dijo Daniel, como dijo el profeta Elías, como dijo como dijo aquel, y jamás mencionó a ninguna Judí, a ningún Tobías, a Barú, o sea, nunca habló de esos. Y citó, hermanos, en sus palabras escritos de los Salmos, Proverbios, de Eclesiastés, de todos los profetas, del Pentateuco, de Moisés, pero nunca mencionó, hermanos, a ninguno de estos 12 libros que añadió la Biblia, la religión popular, en la cual, pues, tristemente, hermanos, muchos están engañados con ellos. A muchos les afecta escuchar estas palabras, porque sus padres siguen engatusados, y perdonen la palabra, pero siguen engatusados, esclavizados ahí, y no quieren salir, no porque les falte argumentos. Y adivina, hermano, a quién escogió Dios para que tú les abras los ojos. Pues a ti, hermano, que estás escuchando estas palabras. ¿No crees que estás aquí para engordar espiritualmente? No, hermano, estás aquí para ser mensajero de Dios. Amén. Para eso fuiste escogido, porque somos embajadores de Jesús. Amén. Somos embajadores de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra. Y prepárate, hermano, porque te vas a enfrentar a esto más de lo que crees. De religión contra religión. La iglesia cristiana, hermanos, no pertenecemos a ninguna religión, sino que es un modo de vida conforme a las enseñanzas de Jesús. Y Jesús está en contra de las religiones. Nunca se te olvide, hermano. Ahora, pues esto, hermanos, pues estos libros apócrifos se llaman así porque contradicen la historia, las profecías y las principales doctrinas de la Biblia original, así que mucho cuidado. Otra religión y otro libro, el libro del Corán, es el libro de los musulmanes. Con todo respeto, hermanos, sígueme, por favor. El Corán fue escrito supuestamente por Mahoma, cuando éste tuvo una visión, porque él era una persona iletrada, así como lo escuchas.
Era una persona iletrada, ignorante. Pero él, hermanos, según narran, que oyó voces que le decían escribieran el Corán. Y en lugar de los versículos en el Corán, lo que nosotros llamamos versos o versículos, ellos les llaman sutras. Lo que tú llamas como versículos, ellos lo llaman sutras. Entonces, Mahoma escribe la primera parte del Corán en forma pacífica. Pero Mahoma, como a eso de los 35 o 40 años de edad, comienza a darse cuenta de que el Islam, la religión que sigue el Corán, comienza a crecer, a tener muchísimos seguidores. Y estamos hablando del siglo XVI-XVII aproximadamente, y comienza una revolución tremenda, porque comienza a escribir la segunda parte del Corán con ideas completamente destructivas, ya no pacíficas como en la primera parte, sino totalmente destructivas. Y como los sutras, como ellos le llaman, que dice uno de ellos: muerte a los infieles. Y los infieles, de acuerdo al Corán, son todas las personas judías o cristianas, yendo en contra total de los mandamientos dados por Dios a Moisés de su propio dedo. Cuando Dios manda, no matarás. Y esto, así ya saben ustedes algo de la historia, porque lo vemos en las noticias, ¿verdad? Cómo estas personas radicales pues atacan a todos los que ellos llaman infieles. Pero careciendo totalmente este libro, hermanos, del Corán, careciendo totalmente de historia, de profecía, no tiene absolutamente nada, ninguna guía que pudiera darnos para considerarla un libro inspirado por Dios. La Biblia, hermanos, que tienes en tu mano, es un libro de historia, es un libro de profecía, y asombrosamente, hermanos, también es un libro de poesía, porque el Señor es un poeta y tiene libros exquisitos de poesía, como el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro de amor, es una carta de amor, hermanos. Toda la Biblia es una carta de amor, pero tiene historia, tiene profecía y poesía. Otro libro, hermanos, muy popular, el libro de los mormones. Yo me supongo que por allá te los has de haber encontrado, ¿verdad? Siempre andan de par, uno morenito y uno de piel blanca. Amén. Son muy característicos. Pero ellos traen un libro que se le conoce como el libro del Mormón. Exactamente. Este libro, hermanos, es una copia rudimentaria de la versión norteamericana King James o Rey Santiago. Cuando un hombre llamado José Smith, en el 1890-95 aproximadamente, dijo que se le apareció un ángel llamado Moroni. Y este ángel le dijo que fuera a cierto monte porque iba a encontrar allí unas tablas escritas en egipcio cuneiforme. Fíjense, hermanos, en egipcio. Ni siquiera, hermanos, hebreo, arameo, que eran los idiomas del pueblo de Dios, sino que egipcio. Y desde ahí, hermanos, pues ya nos da lugar para dudar de este libro, ¿verdad? En contra de Dios. Y cuando la misma Biblia ya habla a Egipto como tipo del mundo carnal, inconverso, satánico. Y desde ahí ya estamos mal. Pero bueno, sigamos con la historia. Este hombre obedeció, fue al monte, escuchó al supuesto ángel, y cuando él copia estas tablas, salió de allí la versión del libro del Mormón. Además, hermanos, que a ese libro le agregaron otra versión que se le llama Doctrinas y Convenios, y un libro que se le conoce como la Perla de Gran Precio. Eso es lo que manejan los mormones. Así que este libro del Mormón, hermanos, es una mezcla de 2 o 3 versiones y de supuestas apariciones de ángeles. Cuando ya el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo, por favor vayan a Gálatas, carta a los Gálatas, donde el apóstol, hermanos, hace una advertencia, y hace tal advertencia que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 8, y dice así:
Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol, por supuesto, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean anatema. Tengan mucho cuidado, hermano, a quien les abren la puerta, a quien quieres escuchar. Pablo había advertido, hermanos, que si un ángel se apareciera, o cualquiera de los apóstoles, ¿verdad?, comienza a decir que hay otro evangelio, o a querer describir otra Biblia que no sea predicado por ellos, dice Pablo que sea anatema. La palabra anatema significa sea maldito, o sea maldecido. Había una maldición, hermanos, muy grande que caería sobre todo aquel que tratara de pervertir el evangelio o las sagradas escrituras. Y que además el propio Señor Jesús al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, hace una advertencia, hermanos, contra eso. Apocalipsis 22, 19, dice el Señor: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, hermanos, ten mucho cuidado cuando te toquen a tu puerta y te digan: pues te traemos estas nuevas noticias, te traemos el libro del Mormón, te traemos porque el ángel Moroni nos dijo, y miren y vean, y te traigan su atalaya, los testigos de Jehová, que es una secta. Mucho cuidado, hermanos, porque esa es una secta y es algo que te lleva a la perdición. Ellos no creen en el infierno, y es muy peligroso, hermanos. Ellos creen que el infierno es esto que estamos pasando. De verdad, hermanos, que ojalá y tuvieran razón, pero no, hermanos. Ya enseñamos como primer tema urgente el infierno, ya conoces el tema, así que no le busques y no les creas a estas personas. Y así, hermanos, un montón de sectas en todos los lugares que hablan en contra de la Biblia y que ellos tienen un libro mejor que el de la Biblia, mejor que la Biblia, perdón. Así que ten mucho cuidado, hermanos. Y son tres religiones que son muy populares, que tienen mucha influencia, muchos seguidores, y que tristemente, hermanos, muchos cristianos han caído en las garras de Satanás. Y Cristo lo advirtió en Mateo 24, donde dice: muchos de los escogidos serán engañados. Y ahí están. Y ahí están ahí. Incluso hay iglesias pseudo cristianas donde se predica un evangelio diferente, el famoso evangelio de la prosperidad, y se llaman así cristianos, pero son un evangelio diferente. Bueno, hermanos, lo siento mucho, ahí están gobernados por Satanás, y están los pastores que están ahí, pues, hermanos, son enviados de Satanás. Y lo más curioso, hermanos, y sorprendente y triste, es que están llenas de gente que prefieren el evangelio de la prosperidad que el evangelio de salvación, porque su mente está en el dinero. Y les dicen: pacta con Dios y Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Y la Biblia jamás enseña a pactar con Dios. Eso es mentira, es falso, es un falso evangelio. Ten mucho cuidado, hermanos. Hay muchos telepredicadores que engañan a miles con sus supuestas campañas y con tantas cosas. Mucho cuidado. Y ahora sí, hermanos, discúlpenme mi emoción, casi quiero brincar, pero es que de verdad voy a pasar al tema que más me emociona. El punto número 7 es la ciencia, hermanos, quien más ataca la Biblia. Pero la propia ciencia es la que más pruebas irrefutables nos da de las 6 que ya vimos, que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí, hermano, pues tú vas a tener argumento para enfrentar, porque yo sé, hermanos, que tal vez tú admires a un profesor de la escuela, de la universidad,
que te habla en contra de la Biblia. Tal vez es tu cónyuge que te dice, ahí solamente te lavan el cerebro, y que y lo otro. Ningún argumento tienen los pobres, tienen un intelecto tan bajo que no te dan argumentos. Su argumento es, yo lo digo, yo lo pienso, yo lo creo. A ver pues, dame un argumento de que la Biblia no es la palabra de Dios. Y te van a decir 2, 3, pero no tienen fundamentos, solamente son teorías que ellos creen firmemente porque no les conviene creer en la Biblia, porque les estorba en su modo de vida. Los acusa en su conciencia de que tienen una vida reprobada, y que por supuesto, hermanos, no quieren cambiar porque no quieren dejar su vida de pecado, porque el pecado, hermanos, el pecado redarguye también, va en contra de lo que dice la Biblia, de la santidad. Así que, hermano, aquí te pido aún más que dejes de hacer cualquier cosa que estés haciendo. Pon atención en todo lo que te voy a decir, por favor. Te lo digo con todo respeto para tu edificación. Pon atención, hermano, porque aquí vas a tener argumentos irrefutables con humildad, o sea, de ponerte al tú con un maestro, incluso de Harvard, y dejarlo, hermano, sin argumentos en contra tuya, en contra de la Biblia, hermanos, porque es lo que importa, la ciencia, hermanos. El otro domingo les dejé ahí algo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta pregunta, hermanos, pues tiene un sinfín, ¿verdad?, de argumentos científicos, y ya muchos de los saben. Pero quiero hacer una pregunta, hermanos, que creo que ahí está en la pantalla. ¿Dios contra la ciencia o la ciencia contra Dios? ¿Cuál crees que sea tú la correcta? Ninguna. Dios no está en contra de la ciencia. La ciencia está en contra de Dios. Pero ninguna de las dos, hermanos, pudiera ser, digamos, la correcta. Porque esto, hermanos, que vamos a ver es sumamente impresionante. Dios y los científicos. Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 3. Aquí vamos a empezar, hermanos, a abrir nuestro entendimiento de verdad. Aquí va a aumentar tu fe, si eres hijo de Dios, si tienes el Espíritu, por supuesto. Juan 3, versículo 12. Dice ahí, Jesús hablando con Nicodemo, un religioso preparado, letrado, doctor en la ley. Y vean, hermanos, lo que le dice el Señor Jesús. ¿Están ahí? Juan 3, 12. Dice el Señor Jesús. Y leo desde el 11, ¿para qué, hermanos? Amén, gracias a Dios. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, pregunta, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermanos, ¿cuántas veces se les enseña cosas terrenales y no las creen? Y dice el Señor Jesús, porque es un reto para todos aquellos, incluso de los que hoy están aquí sentados, para ti, mi hermano, con todo respeto, es un reto que el Señor te hace. Si te han enseñado cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te enseñamos cosas celestiales? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué falta? Falta, hermanos, conocimiento, por supuesto. Falta intelecto. Falta madurez también. Pero sobre todo falta fe. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Y como le dijo Pablo a los Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios las ha preparado ¿para quiénes? Para los que le amamos. ¿Y quiénes son los que le amamos según primera carta de Juan capítulo 5 versículo 3? Los que obedecemos sus mandamientos. Solo los que le obedecen, hermanos, y que predican la Biblia, tienen la capacidad sobrenatural de entender lo que dice la Biblia. Amén. Sobrenatural, no intelectual. La Biblia jamás la vas a entender intelectualmente. Ya lo dije el domingo pasado.
Así que ya, directamente, hermanos, al tema favorito del pastor, la ciencia y los científicos. Y lo siento mucho, pero me voy a regocijar. Los principales científicos, hermanos, aprendidos en la Biblia, han contribuido a un sinnúmero de descubrimientos científicos y han salvado millones de vidas, ¿cierto? Es verdad. Sin la Biblia, nunca habríamos tenido la bendición de la ciencia moderna. Sin la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está el conocimiento. Díganme el primer científico famoso que se te venga a la mente. Déjame ver si adiviné. Isaac Newton. ¿Sí o no? Por supuesto. Es de los más respetados, de los más admirados. Isaac Newton, hermanos, se convirtió en uno de los científicos más grandes de la historia, porque aprendió a obtener inteligencia de la Biblia y reconoció el orden de la obra del Creador. Otro científico, Louis Pasteur, supo de la Biblia que la vida no podía venir de algo sin vida. Después de todo dijo, la Biblia enseña que Dios es el creador y autor de la vida. La obra científica de Pasteur, hermanos, puso las bases para la medicina moderna y aportó nuevas técnicas para almacenar alimentos. Entre ellas, hermanos, pues ustedes saben, la pasteurización. Amén. Creo que todos lo hemos escuchado y sabemos. Fue el que descubrió la vacuna antirrábica. Importantísima. Y esas contribuciones han salvado, hermanos, millones de vidas. Millones de vidas. En el siglo XIX, Matthew Maury, el padre de la ciencia de la oceanografía, leyó en el Salmo 8, capítulo 8:8, que hay senderos en el mar. Y como referencia tomó la palabra de Dios, y Maury descubrió las grandes corrientes del mar que se extienden por el globo terráqueo y nutren a la mayoría de la vida del océano. Y él escribió en su biografía, Matthew Maury, dicen que la Biblia no fue escrita con un propósito científico y por lo tanto no tiene autoridad en materias de ciencia. Perdónenme, palabras de Maury. La Biblia es autoridad para todo lo que toca. Tanto la Biblia como los agentes implicados en la economía física de nuestros planetas son ministros de lo que Dios hizo. Científicos, hermanos. Dios, hermano, nos ha dado la Biblia para hacernos sabios para la salvación. Pero si parafraseáramos las palabras de Jesús a Nicodemo, de las que ya leímos, si la Biblia nos habla de cosas terrenales y no las creemos, hermanos, ¿cómo podemos creer en la Biblia cuando nos habla de las cosas celestiales? Hermanos, hay algo asombroso que yo aún no logro entender. La Biblia habla en el libro de Job de los circuitos de las nubes. La verdad no me alcanza el intelecto, hermanos, para entender qué es eso. El circuito de las nubes. Ni idea, hermanos. La ciencia, hermanos, y la fe no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. Históricamente, el concepto cristiano de un Dios respetuoso con la razón ha favorecido la búsqueda de orden en la naturaleza. Dentro de una cosmovisión que distingue entre creación y creador, el universo goza de una autonomía propia y por lo tanto hay que observarlo para llegar a conocer sus leyes. ¿Cuántas veces, hermanos, volteas al cielo? ¿Cuántas veces te pones a ver con determinación todo lo que está escrito ahí? Y sí, lo escuchaste bien, escrito ahí. Y Dios lo escribió para ti. Fíjense, hermanos, Pasteur, padre de la medicina moderna, ha dejado un legado que dice, un poco de ciencia, así ve, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Dime, hermano, con todo respeto, tu profesor, esos eruditos de hoy en este tiempo,
¿Crees que tienen la capacidad intelectual de un Isaac Newton, de un Luis Pasteur? ¿Tienen ese peso, hermano? Y vean lo que ellos dicen, hermano. Estoy hablando de personas sumamente intelectualmente altas. Perdónenme, hermanos, no como tu cónyuge, no como tu profesor, no como tus grupos a donde has ido, donde te hablan de emociones. No tienen ningún valor para las cosas espirituales. ¿Ves algún cambio? ¿Has visto algún cambio? ¿No te alejaron más de Dios? Haciéndote creer que el centro del universo eres tú y no Dios. Eso es lo que dejan en esos lugares. Aparte cobran carísimo y todo lo que a Dios te da es gratis. Tú decides, hermano. Tienes el libre albedrío para irte a bancarrota o ser rico, como dijo el Señor Jesús. Ahora, pues esto es verdad, hermanos. El panorama de un conocimiento que nos presenta la ciencia moderna, y en particular la física, es tan sobrecogedor que cabe afirmar, en contra del estereotipo, ¿verdad?, que se maneja, que un científico tiene más razones para creer en Dios que alguien sin formación científica. Porque es la verdad. Un científico, hermano, tiene más razones para creer que Dios existe que alguien que no es científico. Porque tienen un intelecto muy, pero muy limitado. Y estoy hablando de personas grandes. Y ahorita vas a ver, hermanos, todavía no acabo. Vamos a seguir, hermanos. Físicos. Austriaco Anton Zeilinger, líder mundial en comunicación cuántica, afirma recientemente: algunas de las cosas que descubrimos en la ciencia son tan impresionantes que he elegido creer en Dios. Físico austriaco Anton Zeilinger, uno de los grandes científicos de la historia, a quien la humanidad le debe el descubrimiento de las leyes de la gravitación universal, que es Isaac Newton, hermanos. Fue además matemático e inventor y un profundo creyente, teólogo y estudioso de las profecías bíblicas, especialmente de las profecías de Daniel. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué Daniel? Porque Daniel da una profecía donde nos dice que justo antes del regreso del Mesías, la ciencia va a aumentar. Y véanse, hermanos, ustedes mismos, hoy, a mí me da risa, cuando yo estudié computación en mis tiempos jóvenes, mi computador era blanco y negro, estaba del tamaño casi de este púlpito, y usaba disquetes de 5 1/4, como así, de largos. Y yo, el celular más barato, más chafita, perdónenme la palabra, tiene más capacidad. ¿Cómo ha aumentado la ciencia en estos últimos años, hermanos? Increíble. Así que, ¿por qué creen que Isaac Newton digamos que de alguna manera se emocionó y se fanatizó en estudiar las profecías de Daniel? Porque Daniel habla de ciencia, y todos los profetas, hermanos. Y por supuesto el Apocalipsis de Juan, por supuesto. Y este libro, hermanos, pues que él hizo, que se le llama Observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis, fue reeditado en inglés en 2010 por la editorial Textren, por si lo quieren buscar, hace no menos de 40 años. Y existió una traducción en castellano totalmente agotada, así que muy difícil. Actualmente pueden consultarse sobre online, pero hay más de 7,000 manuscritos de este notable científico, Isaac Newton, hablando de la Biblia. Y maravillas, hermanos. ¿Qué dijo Isaac Newton y otros grandes científicos sobre Dios? Newton, hermanos, era un creyente de la Biblia, fuertemente comprometido con lo que él le llama teología voluntarista, la cual hace énfasis en la omnipotencia de Dios y la irrestricta libertad de su voluntad sobre todos y sobre todas las cosas. Kepler, Johannes Kepler, veía a Dios como un gran geómetra y dijo: su creación responde a un plan prefijado de distancias y proporciones perfectas. Creía, hermanos, en la armonía del mundo
y veía a Dios como un gran geómetra, y su creación respondía a un plan prefijado de distancias entre cuerpos celestes de una manera asombrosamente perfecta, que no pueden ser producto del azar. Johannes Kepler. Y dijo él: nada de lo que está creado puede haber sido fijado en los cielos al azar. Increíble, hermanos. Este joven llamado Johannes Kepler quería desentrañar el plan de Dios como uno de sus tantos proyectos. Y dijo: creo que fue un diseño divino que recibiera por casualidad lo que antes no había podido alcanzar yo con ninguno de mis esfuerzos. Lo creo sobre todo porque siempre había rogado a Dios que me concediera éxito en mi cometido, relató en su autobiografía el astrónomo Johannes Kepler. Intelectos altos, ¿verdad, hermanos? 1571-1630, mayor de los mayores astrónomos, dijo: Dios es grande, grande es su poder, infinita su sabiduría, alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con su propio lenguaje, mi Señor y mi Creador. Salmo 69, versículo 34. La magnificencia de tus obras quisiera yo anunciar a los hombres en la medida que mi limitada inteligencia pueda comprenderla. Johannes Kepler. Limitada inteligencia, dijo Johannes Kepler. ¿Te imaginan, hermanos, la humildad delante de la creación de Dios? Copérnico, 1473-1543, fundador de la mundovisión moderna. Dijo él: quien vive en íntimo contacto con el orden y más consumado y la sabiduría divina, ¿no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Copérnico. Colosenses 1:16. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, aquí hay 5 cosas: tronos, dice cosas visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. ¿Puedes discernir a qué se refiere? Ahora entiendes por qué Cristo le decía a este hombre, doctor de la ley, Nicodemo: te enseño las terrenales y no las crees. ¿Crees que puedes creer las celestiales? ¿Sabes, hermanos, que hay tronos, hay dominios, hay potestades? Increíble, ¿verdad? Apocalipsis 4:11. El apóstol Juan, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y Copérnico lo afirmó. 1473, y el Apocalipsis se escribió en el 95-98 después de Cristo. Y viene un inconverso, un imberbe, y te refuta lo que estos científicos han dicho. ¿Tienen validez? Ridículo, ¿verdad? Isaac Newton dijo: el sistema más hermoso del Sol, los planetas y cometas, podía solo proceder del consejo y dominio y poder de un ser inteligente. Salmo 19, versículo 1. Ahora, estoy dando pasajes, hermano, porque tienes que estar preparado. Si no los alcanzas a buscar, no te preocupes. Apúntalos si te interesa estar preparado. Porque con esto, hermanos, va a crecer tu fe y vas a defender como nunca lo hubieras creído. Salmo, ¿qué te dije? 19, muy bien, gracias a Dios. 19, por favor. Salmo 19, versículos del 1 al 4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro,
y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras, y él en ellos puso tabernáculo para el sol. Vean, hermanos, ahí está, hermanos, todo lo que este personaje, Isaac Newton, que habla de su descubrimiento más famoso, que es la ley de la gravedad. Job 38 ya estaba ahí escrito, hermanos. Vean, hermanos, Job 38. Job ya había descubierto la ley gravitacional. Y se dice que el libro de Job fue escrito en los mismos años que escribió el Génesis. Y vean, hermanos, Isaac Newton, ¿cuántos años después lo descubrió? Job 38, versículo 5, dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando dice quién puso cordel sobre los planetas, ¿de qué es que se está refiriendo, hermanos? La ley de la gravedad. Ay, pastor, pues eso nunca lo había visto. Hermano, es que no oras ni te santificas antes de ir a la Biblia. ¿Cómo el Señor te va a revelar esas cosas? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, Dios las prepara para los que le aman. Y ahí se cumple. Y vean, ¿no? Ahí está la evidencia. Podríamos tal vez creer que Isaac Newton leyó Job, ¿verdad?, para poder descubrir la ley de la gravedad. Pero bueno, ya sabemos cómo son los científicos. Robert Andrews Millikan, 1868 a 1953, dijo: puedo de mi parte aseverar con toda decisión que la negación de la fe carece de toda base científica. Robert Andrews Millikan. ¿Quién es este tipo? Bueno, recibió el premio Nobel de Física en 1923 por sus trabajos sobre la carga del electrón y sobre el efecto fotoeléctrico. Descubrió que la carga eléctrica está cuantizada. Increíble. Job 38, 24. ¿Y por qué camino se reparte la luz?, dice Job, y se esparce el viento solano sobre la tierra. Vean, hermanos, Job, ¿desde cuántos años está hablando sobre todo esto? Y este hombre, este científico, en el 1868 descubre que la carga eléctrica está cuantificada. Y por eso lo que dijo, ninguna parte de fe, hermanos, negación de la fe carece de base científica. Premios Nobel. A ver a quién le suena este. Blaise Pascal. ¿Quién es? Fue un matemático, físico, filósofo, teólogo y apologista francés. Sus contribuciones a las matemáticas, a la historia natural, incluyen el diseño y construcción de calculadoras. Él dijo sobre Dios: solo conozco dos tipos de personas razonables: las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y las que le buscan de todo corazón porque no le conocen. Blaise Pascal. Job 37, 23 dijo, 37, 23: Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y vean, hermanos, las palabras de Blaise Pascal, cuando habla que nada, hermanos, que donde basemos nuestra fe, tiene refutación en la ciencia. ¿Quién más? Otro premio Nobel de Química, 1969. Dijo Derek Barton: no hay incompatibilidad alguna entre la ciencia y la religión. La ciencia misma demuestra la existencia de Dios.
Derek Barton, químico, profesor universitario británico, especializado en química orgánica, galardonado con el Premio Nobel de Química 1969. ¿Quién más? Luis Pasteur, otra de sus grandes notas, dijo: un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Esa ya la habíamos visto, pero importante recordarlo. Y seguimos, hermanos. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. La admirable disposición y armonía del universo no se ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Isaac Newton. Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si tú lo sabes? Ahí, hermanos, la pregunta aquí, hermanos, es cuando Job se pregunta por qué le pasó todo lo que le pasó, si él obedecía y se santificaba todos los días al Señor. Y Dios, sabemos, hermanos, que le permitió a Satanás que le quitara todo. Y Job, durante todos los versículos, se la pasa preguntando el por qué. Bueno, hasta que el Señor le dice: a ver, ¿tú vas a contender conmigo sobre mi voluntad? Y le hace estas cuestiones de preguntas. Y, hermanos, todos los científicos y los que no somos científicos, las preguntas también son para nosotros cuando dudamos de Dios y de su palabra. ¿Acaso nosotros, hermanos, estábamos cuando Dios fundaba la tierra? Para que tú te atrevas a dudar de lo que dice la Biblia y le creas más a esa persona que te dice que la Biblia no es verdad. Ahí estamos. Y estoy hablando de científicos grandes, ¿verdad? Notables, no de las caricaturas, notables. Otro Nobel austriaco, Erwin Schrödinger. La obra maestra más fina es la hecha por Dios, según los propios principios de la mecánica cuántica. Erwin Schrödinger, 1887-1961. Físico y premio Nobel austriaco, conocido sobre todo por sus estudios matemáticos de la mecánica cuántica y ondulatoria y sus aplicaciones a la estructura atómica. Increíble. Otro más, Ampère, 1775-1836, descubrió la ley fundamental de la corriente eléctrica y dijo: cuán grande es Dios y nuestra ciencia solo es una nonada. ¿Quién dijo eso? André Maurice Ampère. Fue un matemático y físico francés, inventó el primer telégrafo eléctrico, formuló en 1827 la teoría de electromagnetismo y el amperio se llama así en su honor. Una nonada, hermanos, es una cosa dicha o hecho de poco valor o importancia. Y fíjense, hermanos, lo que él descubrió ha trascendido en la humanidad hasta hoy, ¿sí o no? Y vean, hermanos, lo que él dijo: lo que yo he descubierto es una nonada comparado con lo que Dios ha hecho. Qué humildad y qué cosas tan irrefutables nos dicen estos científicos. Agustín Louis Cauchy investigó la convergencia y la divergencia de las series infinitas, ecuaciones diferenciales y la teoría de grupos de permutaciones, contribuyendo de manera medular a su desarrollo determinantes en la probabilidad y física matemática. 1789-1857, insigne matemático dijo acerca de Dios: soy cristiano, o sea, creo en la divinidad de Cristo y creo como Señor y Salvador, como todos los grandes astrónomos y todos los grandes matemáticos del pasado. Es lo que dijo él. Job 38:38 dice, increíble aquí: cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Qué crees que estás viendo aquí, hermano?
la formación del universo. No te está diciendo aquí lo que por ahí otro científico era muy famoso de los años 70, llamado Carl Sagan, que hacía mucho énfasis acerca del Big Bang. Bueno, hermanos, pues Job te está hablando del Big Bang real. Aquí te está diciendo, hermanos, cómo Dios creó los planetas. Increíble, ¿no? Y aquí está. Y fíjense, hermanos, cómo en el versículo 37 te da el contexto. Dice: ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en durezas y los terrones se han pegado unos con otros? Aquí te está diciendo el Señor cómo creó el universo. El Señor tenía odres con terrones, con tierra, y los vació y creó el universo. Si te digo las cosas terrenales y no las crees, ¿qué será si te digo las celestiales? ¿Por qué creen que el libro de Job es el libro más científico de la Biblia? Porque te está mostrando, hermanos, toda la creación de Dios y todo lo que los científicos refutan y que los científicos aprueban. Y aquí está la evidencia. Este mismo matemático y lo que está diciendo. Uno más famoso también, 1847-1931, Tomás Alva Edison, el inventor más fecundo, 1200 patentes. Dijo él: mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, principalmente al mayor de todos ellos, Dios. Puedes volver a leer Job 38:38. Todo lo que vemos, hermanos, fue diseñado por el gran arquitecto, Dios, hermanos. Todo lo que ves y lo que no alcanzas a ver fue diseñado por Dios. Y hay pruebas. ¿Alcanzan a ver? La lógica de un ateo. Dice ahí en esa mano biónica, ¿fue que eso fue creado por alguien inteligente? Vean la mano de Dios. Eso vino de una explosión accidental. La mano, hermanos, es la herramienta más precisa del universo. 4 dedos y un dedo que se antepone a todos hacen la herramienta perfecta. No se ha logrado, hermanos, ni esas manos lograr la perfección de la mano humana que Dios creó. Y vean lo que dice el ateo. Hay cerca, hermanos, ni siquiera sé qué cifra es. Ustedes sí. De átomos en tu cuerpo. Todos estos con miles de millones de años de edad. A un nivel más profundo, eres el universo en forma humana. Ahí está la evidencia. ¿Creen que es casualidad? Cuando el mismo Génesis nos habla cómo Él formó todo, Génesis 1:1. Y que en la aplicación para nosotros habla del ser humano. Y ahí está la comparación. ¿Alguna vez pensaste que el universo en el que podemos estar viviendo es simplemente una célula cerebral de otra criatura viviente? Pero no es así, ¿verdad? Pero vean, hermanos, células cerebrales humanas y vean los supercúmulos de las galaxias. ¿Se parecen? ¿Creen que es casualidad? Increíble, ¿verdad? Vean, hermanos, los humanos y los árboles, las huellas de Dios. Se ha comprobado, hermanos, científicamente que ninguna huella se parece a la de otro ser humano. La huella de un árbol es exactamente lo mismo. Y vean, hermanos, somos hijos de la misma tierra. ¿Se parecen? Increíble, hermanos. Y vean, hermanos, algo más sorprendente. Tenemos tanto en común. El hierro de un meteorito, y el hierro de tu sangre comparten un origen común en el núcleo de una estrella. Y les enseñé, hermanos, el domingo anterior, que los cometas traen hierro. Y este hierro, hermanos, trae algo que le da el color rojo a nuestra sangre. Y que cuando vamos al Apocalipsis y ve y nos dice la Biblia que van a llegar
las estrellas y van a caer granizos mezclado con sangre, no se refiere a una sangre literal, sino se refiere, hermanos, a este color óxido, pero que al mismo tiempo, hermanos, es el mismo componente que tú y yo tenemos en la sangre. ¿Casualidad o cosas divinas? Entonces, hermano, ¿Dios contra la ciencia o la ciencia contra Dios? ¿Hay alguna objeción? Albert Einstein también dijo: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Digo, por si andabas buscando un científico más actual, ¿verdad? Más modernito, bueno, Albert Einstein, y vean lo que dice Job 41, por favor, versículo 11. Job 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Y vean, hermanos, Albert Einstein dijo: todo lo que el hombre encuentra de cada puerta que la ciencia logra abrir, hermanos, es a Dios. Por mucho que le busquen, hermanos, es imposible refutar la Biblia y el poder de Dios. William D. Phillips dijo: yo creo en Dios gracias a la ciencia, no a pesar de la ciencia. ¿Quién es este tipo? Premio Nobel de Física 1997, alguien ya más moderno. Job 40, versículo 7. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Vean, hermanos, esta es un arma para todos nosotros. Cuando alguien refute lo que dice Dios, cítale este versículo y dile: mira lo que el Señor te dice. Tú vas a invalidar mi juicio y tú me vas a condenar a mí para justificarte tú. Y eso es una pregunta también, hermanos, que nos hace el Señor a nosotros. ¿Creen que nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de refutar lo que Dios manda hacer? Para justificarnos nosotros por la vida que llevamos, por lo que no queremos hacer, por lo que no queremos obedecer, por lo que hay en nuestro corazón, por la rebeldía, la apatía y el pecado que no queremos dejar. Eso, hermanos, es para nosotros. Y vean quién lo está diciendo. Un premio Nobel, ¿verdad? Yo creo en Dios gracias a la ciencia, no a pesar de la ciencia. Y ya para terminar, hermanos, Max Planck, para las personas creyentes: Dios está al principio, pero para los científicos está al final de todas las reflexiones. Eso es lo que dijo Max Planck. Así que podemos ver, hermanos, cómo es que todo lo que los científicos hacen, hermanos, es confirmar que la Biblia es la palabra de Dios y que el poder de Dios a través de la Biblia, de lo que nos muestra ahí y de lo que hace en cada persona, es irrefutable. Así que, hermanos, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Si la gallina fue primero, ¿de dónde salió? Es válido que te lo preguntes. Y si el huevo fue primero, ¿quién lo puso? ¿Tienes tu respuesta? Está difícil, ¿cierto? Pero vean, hay respuesta científica para eso. Este antiguo dilema ha servido como metáfora sobre el origen de las cosas desde que Aristóteles la formuló. Digo, por si eres un fanático de los filósofos griegos, ¿verdad? Pues vean, hermanos, muchos científicos descubrieron finalmente que la gallina fue primero. Y ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que así fue. Pero fíjense, los científicos finalmente han descubierto que la gallina sí fue primero. ¿Por qué? Porque el huevo, hermanos, de la gallina tiene una proteína
que es OC de casa, -17. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Es una proteína que forma la cáscara del huevo, que solo esta proteína es producida por la gallina. Así que, hermanos, Génesis nos dice que el Señor hizo todos los animales en el principio, y que no es un caldo de bacterias, que no es un huevito que se le ocurrió evolucionar y le dieron ganas de tener patitas y salió a la tierra y así empezó a convertirse, evolucionar en seres diferentes hasta llegar al chango, y después del chango quiso ser humano, y hay un eslabón perdido, y ese eslabón perdido es el que no se encuentra, que es precisamente el que nos muestra que efectivamente venimos del chango. Qué casualidad, ¿verdad? Que esté perdido, que no lo encuentre, cuando es obvio, hermanos, que todo eso es mentira. Simplemente, hermanos, son teorías de la evolución. Y una teoría, hermanos, solo está fundado en cosas que no tienen, pues, ¿qué es lo que es, hermano? Una teoría. No hay fundamentos. Pero ven los científicos, hermanos, lo que dijeron acerca de Dios, de su palabra y de su creación. Y muchos de ellos, hermanos, estamos hablando de personas sumamente letradas, con un intelecto alto, no como el tuyo, como el mío, ni como esa persona que refuta lo que dice la Biblia. Porque aquí está la verdad, y es la verdad de Dios. Por tanto, mis amados hermanos, la ciencia confirma una vez más que la Biblia, cuando dice que la gallina vino primeramente, ya que según la genética se puede ver que el huevo posee la molécula del ADN de la gallina con las instrucciones de su formación, y lo cual a su vez demuestra la existencia de Dios, porque ya que se necesita alguien para crear el código de información de ADN de la primer gallina, y porque la vida solo puede venir de la vida preexistente. En este caso, hermanos, del eterno Dios viviente. Génesis 1, 20, 22 y Apocalipsis 4, 11. Génesis 1, 20, 22 y Apocalipsis 4, 11, lo que nos muestra quién es el creador de todas las cosas. Absolutamente. Y cuando venimos a la Biblia, compuesta, hermanos, por solo 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, encontramos evidencias científicas, históricas, arqueológicas, culturales, genéticas, de que la Biblia es la palabra de Dios. En 1860 se descubren las leyes de la herencia, y hasta el año de 1954 se descubre la molécula del ADN. Y la Biblia, en su primer página del libro del Génesis, ya establece las leyes de la genética antes de que la ciencia la pudiera descubrir. Cuando Dios dice que todo sea conforme a su género y conforme a la semilla que se encuentra en los árboles, en los frutos, y que el fruto tiene que corresponder con cada semilla que cada fruto tiene. Ahí están, hermanos, las leyes de la genética. En su primer página, en su primer capítulo. Y hasta después, ¿cuántos años se descubre el ADN? Increíble, hermanos. Y ahí está la evidencia. ¿Quién creó a Dios? Ahí sí, ya los volví a captar, ¿verdad? Nadie. Dios, hermanos, es autoexistente. Él existe por sí mismo. Si fuera un Dios creado, no sería Dios. Porque a Dios no le afecta ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Él está por encima de todo eso. Y un Dios creado tiene tiempo, materia y espacio. Y Génesis 1:1 nos muestra precisamente que para crear todo lo que hicimos se necesita tiempo, espacio y materia. Y Dios, hermanos, no pertenece a eso. No sería Dios. Dios está por encima de todo eso. Por eso Dios es eterno.
A Él no le afecta el tiempo como a ti o como a mí. A Él no le afecta la materia como a ti o como a mí, ni en el espacio para existir, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es el tuyo? Buena pregunta, ¿verdad? La Biblia tiene datos sorprendentes, hermanos. Tan solo, por ejemplo, de las profecías sobre Jesús, en su crucifixión se cumplen 33 profecías, escritas hace 2700 años. Algo que en ningún otro libro podemos encontrar. En esta Biblia, hermanos, podemos encontrar evidencias científicas de cómo fuimos hechos del polvo, así tal cual lo muestra también el segundo capítulo del Génesis. La ciencia, hermanos, la ciencia comprueba que los 19 elementos químicos que forman el polvo de la tierra son los mismos 19 elementos químicos que forman el cuerpo del ser humano. ¿Casualidad? ¿O la verdad del Génesis? Los gases que forman el polvo, nitrógeno, oxígeno, carbono, etc., son los mismos que necesitamos nosotros para vivir. ¿Casualidad? ¿O es el poder de Dios? Y pudiéramos continuar, hermanos, pero ya no tenemos tanto tiempo, porque ya te dio hambre, amén. Así que cuando tenemos este libro, hermanos, llamado la Biblia, estamos seguros que no existen en los millones de libros que existen y han existido en el mundo alguno que se le pueda comparar. La palabra de Dios, hermanos, realmente convierte y transforma el alma. No hay nada corrompido ni perverso en ella. No tiene errores ni contradicciones, aunque se diga que sí. Toda ella, hermanos, la Biblia es recta, pura, deseable más que el oro, que hace sabio al hombre simple. Y lo cantamos, hermanos. Para terminar, hermanos, quiero que me acompañen a Josué, capítulo 1. Les prometo que es el último. Josué, capítulo 1. Sucesor de Moisés. En cada iglesia debe de haber un Josué, sucesor del pastor. ¿Quién va a ser? Ahí se los dejo de tarea, varones. Vean, hermanos, lo que dice el Señor acerca de la Biblia y como recomendación para sus hijos. Josué 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no que te dio por opción, ¿verdad? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no solo los domingos, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te da la evidencia y la razón de que lo hagas. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunto yo, hermanos, ¿por qué no nos salen bien las cosas? Pues porque no consultamos la Biblia. ¿Por qué vivimos mal, sin esperanza, apartados de Dios, alejados de Dios, creyendo que tenemos tiempo para disfrutar la vida, porque mañana me haré viejo y hoy soy joven y quiero vivir? Salud. ¿No sabes, hermano, que dice Eclesiastés, que dice: alégrate joven en tu juventud? Pero quiero que sepas que el Señor te va a llamar a cuentas por cada uno de ellos. Joven que me escuchas, ¿en qué estás ocupando tu juventud? Dime, joven, que estás lleno de energía, de fuerzas, de salud. ¿En qué estás desperdiciando todo ello dándoselo al mundo? ¿Y quién te ha dicho que tienes la
autoridad de darle los despojos cuando ya no la tengas a Dios? ¿Por qué trabajas arduamente para lograr tus metas? Te desgastas físicamente para hacerte rico, pero no para hacer la obra de Dios. Y quieres hacer la obra de Dios cuando ya eres viejo, cuando ya no tienes fuerzas, ni salud, ni deseos. Esto es un mensaje para los jóvenes de esta iglesia. ¿Qué estás haciendo con tu juventud? Y para los que no somos tan viejos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? Porque a los no tan jóvenes ya no tenemos fuerzas, pero sí la experiencia. ¿Estás utilizando esa experiencia para la obra de Dios? Y tú, joven, que no tienes esa experiencia, pero que sí tienes las fuerzas, te estás esforzando para adquirir experiencia para la obra de Dios. Ese es el reto, hermanos. Ese es el reto. 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento es vanidad. Lo que les acabo de enseñar, hermanos, es para que crezca tu fe, para que tengas fortaleza en tu fe y estés preparado con conocimientos reales, científicos, para que presentes con mansedumbre cuando llegue el momento de defender tu fe. Pero para hacer la obra de Dios no necesitas tanto conocimiento, solo necesitas amor. Amor a Dios, amor a su palabra y amor a tus hermanos. Cuando amas a alguien, no le cuentas sus defectos, no llevas la cuenta de sus errores para echárselos en cara. Si de verdad lo amas. Cuando no amas a alguien, solamente, hermano, te la pasas refutando todo lo que tú no haces. Si tú quieres recibir amor, da amor. Y los varones son los primeros en que deben de enseñar en su casa eso. Si tú quieres una mujer que te dé amor, tú la tienes que preparar como Cristo ha preparado a su iglesia, dándole conocimiento, enseñándoles lo que la Biblia dice en su contexto correcto, no a tu acomodo ni a tu conveniencia, varón, porque eres muy dado a utilizarla a tu favor. Tienes que ser el maestro en tu casa. Tú eres el pastor de tu casa. Y quiero que sepas, hermano o varón que me escuchas, que el Señor te va a llamar a cuentas por lo que hace y no hace tu esposa y por cada uno de tus hijos. Y ustedes, esposas, los va a llamar a cuentas por ustedes y por sus hijos. Y a ustedes, hijos, los va a llamar a cuentas por ustedes y por lo que hacen y no hacen con sus hijos también. Y al pastor lo va a llamar a cuentas por todos ustedes. ¿Creen que es justo? Así que, a mis amados hermanos, cuando yo me acerque a ustedes y les predique fuerte, es porque los amo. ¿Qué padre es aquel que no ama, que no disciplina al que ama? Y si yo los disciplino, hermanos, es por amor. Y porque es necesario que entiendan que estás muy mal en tu vida. Y la autoridad que me da Dios me hace mostrarte el error a través de su palabra, pero también te da la solución a tu problema. Lo único que necesitas, hermanos, es lo que hizo Josué, lo que le dijo a José: lee la Biblia, hermanos, estúdiela, escudriñala, vívela, obedécela, y todo te va a salir bien. Tal vez tú dirás: bueno, pastor, pues hasta ahorita me ha ido bien, voy bien. Ahora te imaginas si le llevas la Biblia y la obedeces, lo que te espera. Ahora nada más acuérdate de Job. Va a llegar un momento donde el Señor va a probar tu fe y te va a quitar todo, a ver si es cierto que lo sigues, a ver si es cierto que tu fe era real.
y no como dicen coloquialmente, solamente eras llamada o decretada. Porque inmediatamente, hermanos, lo que viene a nuestra mente es que ya me enfadé de eso, ya me enfadé de aquello, ya me enfadé de lo otro. Aquí no evangelizan, tú lo estás haciendo. Aquí nadie me ayuda, tú lo estás haciendo. Aquí solo juzgan, ¿tú acaso no lo haces? Aquí me vieron feo, no estás haciendo lo mismo. Ten mucho cuidado, hermano. La iglesia es un lugar santo, lleno de personas pecadoras que necesitan perfeccionarse con la palabra de Dios cada que viene. Y Dios aquí nos puso por amor y para amarnos los unos a los otros, no para juzgarnos los unos a los otros, no para atacarnos los unos a los otros, no para mordernos los unos a los otros. Quien hace eso, hermanos, se está convirtiendo en tu enemigo. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque el Señor nos dice que Él va a pagar a todos, cada uno conforme a sus obras, mientras estén en el cuerpo. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, se van a abrir los libros y te va a decir: tú, 7 de noviembre del 2021, pensaste esto de tu hermano, dijiste esto del pasado, hiciste aquello en el baño, cuando saliste, dijiste esto. Todo, hermanos, está registrado. Ay, pero pues si lo hice en secreto. Acuérdate que el Señor es omnipresente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todos lados al mismo tiempo. Así que no hay nada que se le escape, hermanos. Toda palabra ociosa que salga de tu boca vas a dar cuenta en el día del juicio. Toda, absolutamente toda. Así que, mis amados hermanos, la Biblia es lámpara que alumbra, martillo que golpea, porque duele, nos duele y nos quebra, amén. Es pan que da sustento y espada que penetra. La Biblia es luz vivificante y manantial de vida, y por ella al instante pasas de muerte a vida. Aquellos que la leen tienen sabiduría, los muchos que la creen alcanzan salvación, pero los que practican sus bellas enseñanzas viven hermosas vidas de santificación. Proclamemos entonces con gozo este libro, que es la palabra de vida, para que el mundo entero la conozca y obtenga la salvación. Amén. Esta poesía, hermanos, viene en la Biblia Reina Valera 1909 y se las quise compartir porque es algo, hermanos, sumamente hermoso y que necesitamos. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a terminar este servicio haciendo una oración y espero, hermanos, que con este tema, al tema que sigue, el último, que es aún más espectacular que este, hagan la cita con el Señor. Cierren los ojos, vamos. Amado Padre.